Y es que en estas elecciones el tema migratorio ha tenido un papel importante. Y justo para conversar sobre la repercusión que va a tener la victoria de uno u otro candidato en la inmigración. Y además en las posibles también repercusiones de las deportaciones masivas o el tema del paro humanitario. A esta hora le damos la bienvenida al abogado de inmigración Héctor Benítez. Abogado, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Gracias a ustedes por la invitación. Un placer. Abogado, definitivamente la inmigración ha sido prácticamente un lema de campaña para los dos candidatos, donde uno dice una cosa, el otro dice otra. Creo que en el caso de Donald Trump, el prometer una deportación masiva, uno, es inviable, no se puede deportar a millones de personas de un día para otro como lo están haciendo ver, pero también hay un riesgo detrás de esta deportación. Hábleme sobre esta ley del enemigo extranjero. Mira, fíjate bien. Desde el punto de vista operativo, ciertamente, que vayas a ejecutar la deportación masiva de millones de personas de un día para otro, no es algo que sea factible materializar. Sin embargo, desde el punto de vista jurídico, el presidente Trump o el expresidente Trump ha venido indicando reiteradamente que va a hacer uso de la ley de enemigos extranjeros. Esta es una ley que se ha dado uso en tiempos de guerra, específicamente en 1812, después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, y en última ocasión cuando se dio el tema de las Torres Gemelas. ¿Y qué es lo que se plantea a través del uso de esta ley? Es básicamente que tú puedas, digamos, deportar, puedas sacar, remover a las personas que están en una condición de ilegalidad sin conducir el debido proceso, sin la necesidad de presentar a la persona ante un juez, ante un oficial de decisión migratoria para que pueda escuchar su caso. Y ahí es donde viene la peligrosidad de este tema, porque no está determinado a través de lo que es ese plan Aurora, como él lo viene llamando con ocasión a los hechos de Colorado, no está determinado cómo lo va a materializar, quiénes están o no están incluidos, si hay algún plan de prioridades u orden de prioridades para la deportación. Entonces perfectamente pudiéramos estar bajo el esquema de la administración anterior de tolerancia cero, cuando él estuvo en presidencia, pudieran estar padres de familias, hombres trabajadores, madres trabajadoras, etcétera, que no necesariamente tienen una conducta moral inadecuada, pero que igual pueden pagar la consecuencia de una deportación. Ahora, abogado, creo que ustedes, los expertos en la materia, son quienes pueden testificar si en efecto hay o no una frontera abierta, si se han relajado completamente las medidas migratorias. En estos últimos casi 4 años de esta administración, ¿usted ha visto un cambio o cuál es la situación realmente que está viendo? Mira, sin lugar a duda, una de las cosas que se le puede condenar a la administración actual es el hecho de que mantuvo la excusa a lo largo de los últimos 4 años de que no tenía la posibilidad de materializar medidas o políticas migratorias contundentes para cerrar un poco más la frontera sobre pretexto de que ameritaba una reforma migratoria para ello. Pudimos ver cómo a partir de junio ellos cambiaron, en este caso lo que fue la dinámica de las políticas migratorias, de la aplicabilidad o elegibilidad para el asilo, y redujo contundentemente de junio para acá los efectos de los cruces fronterizos. Entonces, ¿por qué no haberlo hecho antes? Indudablemente es algo que está sujeto, digamos, a condena, está sujeto a crítica, porque pudieron haber tomado la medida con antelación. Y que muchas personas aseguran que este endurecimiento de las reglas migratorias era una estrategia política, precisamente porque el entonces candidato a la presidencia, el presidente Biden, estaba nuevamente postulándose y después su vicepresidenta hacía lo mismo. ¿Usted sí considera que esto fue un cambio de estrategia política al final de la administración? Sí considero que fue un cambio de estrategia política al final de la administración, sin embargo creo que fue un poco tardía porque precisamente está llevando la crítica del por qué no se planteó con antelación, por qué no se ejecutó con antelación para evitar ese flujo masivo de personas a través de la frontera sur. Sin embargo, también debemos analizar que el tema migratorio se ha convertido en bandera política no solamente de un lado, se ha convertido en bandera política en ambas tendencias, precisamente porque algunos, por beneficiar una migración más permisiva, sin tanta regulación, pues están logrando cierto beneficio de carácter electoral, y por el otro lado vemos una radicalización que tiene que ver hacia la condición de inmigrante o antiinmigrante, que también está ganando votos por un lado, pero que está afectando a una comunidad cada vez más creciente en los Estados Unidos. No puedes perder de vista, por ejemplo, que solamente la comunidad latina, los últimos números reflejados que tienen capacidad de voto como ciudadanos americanos, estamos ya superando más de 36 millones de
de latinos con capacidad de votar en una elección presidencial. Y estos latinos mayoritariamente también están constituidos por familias igualmente latinas, padres, hermanos, hijos, etcétera, gente que está vinculado con ellos, que se van a ver afectados de manera muy drástica con todas estas medidas. Y ahora, hablando de estas medidas, abogado, hubo un freno de mano en materia migratoria con el parol. Muchas personas veían en esta medida una esperanza para reunirse nuevamente con sus familias. ¿Qué sucedió con el parol y qué le dice a esas personas que ven en este, pues prácticamente alivio migratorio, una esperanza de nuevamente volver a ver a sus seres queridos? Mira, es importante aclarar que del parol humanitario, lo que se suspendió y solamente por un lapso o un promedio de unos 20 días fue la emisión de las autorizaciones de viaje, más no el procesamiento del parol. El procesamiento del parol no fue objeto de suspensión en ningún momento. Y la emisión de los documentos de viaje ciertamente se suspendió por un tiempo determinado, pero ya fueron retomados. Todavía siguen procesándose y emitiéndose paroles y sigue llegando, digamos, personas con elegibilidad a través del parol humanitario. Ahora, lo que sí podemos estar claros, y no lo digo ni como un punto de crítica ni como un punto a favor, pero podemos estar claros que ante la llegada de una nueva administración, en este caso de carácter del presidente Trump y el vicepresidente J.D. Vance, en caso de que sean electos ellos a la presidencia, pues abiertamente han señalado que consideran que lo van a quitar, ¿no? Ilegales. Ellos lo consideran ilegales y lo van a quitar. ¿Y cómo el Ejecutivo, el presidente, tiene toda la potestad de eliminar estos programas migratorios? Porque en el marco de la ley de migración, precisamente lo que son las figuras del otorgamiento de parol, lo que es el otorgamiento del TPS, no forma parte, digamos, de un control por parte del Congreso y se le delegó a él la facultad de poder implementarlo y poder terminarlo. Y ya para finalizar, quien no tenga parol y llega a suceder este escenario, ¿tiene que abandonar el país? Tendría que abandonar el país salvo que tenga un procedimiento interpuesto ya por otra vía, por ejemplo, un asilo político, una visa internacional, una petición familiar, es decir, cualquier otro tipo de proceso que le permita unir esos eslabones, concatenarlos para poder continuar en la búsqueda de una residencia permanente. Una situación muy compleja, definitivamente, Sí. abogado. Le agradezco muchísimo Gracias que nos a haya usted. acompañado a esta hora. Muy buenas noches.